un tiempo atrás planteábamos, cuando apenas se ingresó a esta pandemia, que la pandemia iba a llevar a cambios que se iban a ir produciendo debido a lo que estaba pasando y a las posibilidades que podía haber de una vacuna o un medicamento que pudiera curar esto, para que la pandemia se terminara. Digo terminarla, es decir, retornar a las actividades normalmente y en todas las actividades. Cuando fue pasando el tiempo y fue la pandemia continuando, y cada vez se hacía más, difícil poder decir de llegar a un lugar donde se solucionara el problema, ya sea con la vacuna o con un medicamento, se empezó a hablar de otra manera. De otra manera, para que usted tenga una idea, se empezó a hablar de la manera siguiente. Y la pandemia nos va a modificar muchas cosas. Vamos a tener que convivir con la pandemia. Esto vino para quedarse. Entonces aparecieron algunos que empezaron a decir, bueno, todo lo que se hacía anteriormente tiene que modificarse o cambiarse. Y la verdad que cuando uno se paraba en ese punto, decía, ¿por qué no? ¿Por qué no hay cosas que se hacían de una manera y que ahora se tendrían que hacer de otra manera? Y que habría que evolucionar en muchos sistemas. Y uno lo decía, conscientemente. Después hubo un lapso de tiempo donde se habló de que aparecía la vacuna. Y es como que eso de, en vez de mejorar la situación o llevar esa situación a lo que uno dice, a esa evolución de la actividad que realiza, me parece que retomó como para ir para atrás y decir, bueno, no, si entonces sí realmente va a estar la vacuna para fin de año, y bueno, volveremos a hacer las actividades normales que hacían. Yo considero que eso puede haber sido un error, a lo mejor porque uno analiza que el resultado de la vacuna va a ser totalmente positivo. ¿Y si la vacuna no es positivo? ¿Y si no da el resultado, que todos estamos esperando? Entonces me puse a pensar, y el otro día cuando hice la editorial y dije, ¿por qué no hay un plan B o un plan 2, como usted quiera llamarlo? ¿Por qué no hay una evolución alternativa para poder superar el escollo de este coronavirus? Y se lo planteé a ustedes aquí con el tema de la educación. Y dije, si no se puede llegar a las clases semipresenciales o presenciales, porque nosotros miramos a Europa y vemos que después de haber parado el coronavirus, empezado a funcionar, volvió a crecer la cantidad de casos y se volvieron para atrás en algunas cosas, como por ejemplo en Francia, nosotros hablábamos de estas 80 colegios que fueron cerrados porque se localizaron 1.200 casos de coronavirus.
Es decir, que lo que parecía, ¿no es cierto?, que uno llegaba al final de esto, se terminó, vamos a las clases presenciales, el coronavirus le dijo, no, no van a ir. Entonces yo planteaba cómo no puede haber una situación de un plan B, de otro plan, que plantee una situación de convivencia por mucho tiempo con este coronavirus y esta pandemia. Los que están en las actividades tienen que analizar esto y tenerlo en cuenta, porque es una cuestión de un futuro. Mire, fíjese, hablemos de, por ejemplo, hoy, vamos a dejar la educación y hablemos de los comercios. Los comercios, negocios que se abren, negocios que se cierran, negocios que se vuelven a ese famoso compra desde la parte de afuera del negocio, o un delivery. ¿No tendrá que tener un plan 2 de decir, bueno, cómo yo puedo mostrar el producto de una manera virtual y empezar a trabajar en la famosa venta por internet? Es decir, plan 2 en el comercio. Después se puede armar a ver cómo se puede manejar para llegarle al cliente la mercadería, pero empezar a vender de otra manera, no en la manera donde estoy sentado en el negocio, espero que la gente pase, mire, vea, le guste o no le guste, entre y compre. Esto, es una segunda opción, es un plan B para comerciantes, que ya las grandes cadenas lo venían haciendo y encima incentivando con un mejor precio. Es decir, si usted compraba un electrodoméstico y lo compraba por internet, seguramente le salía más barato que si lo iba a comprar el negocio. Es decir, el comercio puede tener una opción de un plan B para poder solucionar si esto de el coronavirus continúa. Es decir, ¿existe la posibilidad? Sí, existe. ¿Existe la posibilidad que la vacuna funcione y que todo vuelva a ser a la normalidad? Sí, existe. Pero mire, vayamos a los gastronómicos. Los gastronómicos esperaban que usted viniera al local, se sentara en la mesa, en un comedor y sea atendido. Muchos de esos comedores no hacían delivery. Vino la pandemia, hicieron delivery, habilitaron una cantidad de mesas, volvieron a lo presencial, vendría a ser dentro del negocio, y ahora volvieron a lo delivery. El que se quedó con delivery, es decir, tomó lo presencial, pero se quedó con el delivery, y ahora por lo menos sigue teniendo el delivery, porque siguió atendiendo a esa gente que no quería salir y que quería llamar por teléfono y que le mandaran el pedido a la casa. Es decir, alternativa 2 o alternativa B, o como quiera llamarla, no habrá que, engrosar un poco más eso, hacerlo más fuerte al delivery, como por ejemplo algunos los hacen, te mando el vino, te mando la cerveza con precios especiales, es decir, te genero
como si vos estuvieras sentado en mi local y transmito y llego de una manera a tu casa con todo eso. Hasta a lo mejor agregando, mire, no sé, por decirle, un plato y un juego de cubiertos. Va a salir un poco más caro, a lo mejor. Pero usted le está dando algo más al cliente y está a lo mejor haciendo la misma cantidad de cubiertos que haría dentro del negocio. No habrá que ir, a ver, teniendo otras alternativas en otras cosas. Puedo nombrar infinidad de cosas, pero me parece que hay que cruzar la línea y hay que empezar a pensar. Es el momento, como uno dice, de empezar a usar el ingenio. El ingenio en caso de que esto no sea, a ver, algo que se solucione en diciembre o en enero, y que realmente se pueda continuar un año más. El tema de las, a ver, de los que tienen, yo digo, una agencia de turismo. Bueno, a lo mejor no se puede salir, pero se puede generar otra alternativa de alquilar quintas, no sé, campos, cosas que puedan ser factibles para poder tener un ingreso. ¿Estoy tirando cosas locas? Sí, puede ser. Puede ser. Pero siempre hay que tener una alternativa, siempre hay que tener un camino lateral por si las dudas. Porque si no, apostamos todo a una sola cosa, que puede ser diciembre, enero, febrero, marzo del año que viene, con la vacuna que va a solucionar todo, y a lo mejor fracasa, no soluciona, y seguimos en la misma situación, a lo mejor un año más. Las vacunas no son cosas que se hacen tan rápidamente. Son procesos largos. Una vacuna puede demorar de 2, 3 a 4 años para tener la certeza de que funcione. Entonces no es loco pensar en otra alternativa. Yo le diría a todos que empiecen a ver esa solución. A lo mejor el personal que está dentro de, por ejemplo, un gastronómico, y bueno, en vez de servirle a la gente, salir a llevar el pedido, por ejemplo. O mandar una persona que, a ver, te atienda en tu casa. No sé, digo, tiro cosas. Pero hay que empezar a usar el ingenio por las dudas, y siempre, siempre en todo, cuando pasan estas cosas tan graves, tener otra alternativa por las dudas algo no funciona.